Hola, Dios te bendiga. No te vi en la iglesia hoy, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Pues muy mal. Fíjate que Dios me ha puesto pruebas muy duras. Pero hay que superarlas, ¿no? Oye, ¿y no crees que en lugar de pruebas sea castigo de Dios por no obedecerle y seguir en vicios? Si te han dicho que no es voluntad de Dios que te enfermes, déjame decirte que eso no es correcto bíblicamente. Hay dos tipos de voluntades de Dios: la activa, donde Dios mismo es el que manda la enfermedad, y la voluntad permisiva, donde Dios no es el que envía la enfermedad, sino el diablo. Pero Dios lo permite, o sea que es su voluntad a final de cuentas que suceda. Vamos a ver entonces cuáles son las 5 causas bíblicas por las que un cristiano enferma. Causa número 1. Castigo o juicio de Dios. Es importante que un cristiano sepa distinguir cuando son juicios o castigos de Dios y cuando son pruebas, porque no son lo mismo. Dios prueba solamente a los corazones justos y perfectos que andan en sus caminos, para ver si le van a seguir aún después en la enfermedad o en el sufrimiento. Pero no prueba al cristiano que anda en pecado. En ese caso lo que hace es castigarle y corregirle para disciplina. En esta causa que estamos viendo, actúa la voluntad activa de Dios, puesto que es Él quien desea enviarnos enfermedad para ejecutar su juicio o su castigo. Y lo dice muy claramente la Biblia, ¿eh? Pero muchos cristianos, desconociéndola, dicen dichos antibíblicos, tales como, no, Dios no castiga. Pero eso es muy errado. Dios dice en Salmos 39:11, con castigos por el pecado corriges al hombre. y en Hebreos 12:6 dice así el Señor, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. y Dios nos muestra muchos pasajes donde confirma que estas cosas suceden. Vamos a ver algunos de ellos. En Deuteronomio 28:58 dice así la palabra de Dios. Si no pones por obra todas las palabras de mis leyes de este libro, entonces Jehová te enviará plagas y enfermedades malignas y duraderas. Y en 1 Corintios 11:30, Dios dice lo siguiente acerca de algunos cristianos que andaban pecando. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre ustedes y muchos muertos. Porque si se examinaran a ustedes mismos, no serían juzgados. Pero al no hacerlo, son juzgados y castigados por el Señor, para que no vayan a ser condenados con el resto del mundo. Así que podemos ver que en estos casos Dios envió castigo por enfermedad y constatamos que sí es entonces la voluntad activa de Dios enviar enfermedad en algunas ocasiones. Causa número 2. Prueba de Dios. En esta causa sucede la voluntad permisiva de Dios y no la activa, puesto que a diferencia de cuando es castigo, Dios no quisiera que hubiera enfermedad en un hijo que anda bien en sus caminos, pero el diablo sí lo desea, y los hijos de Dios son entonces pedidos por Satanás para enfermarlos. Y Dios algunas veces lo permite, puesto que dice su palabra que nuestra fe debe de ser probada. Uno de esos casos que todos conocemos bien es el de Job, ¿recuerdas? Donde en Job 1:8 Dios le dice a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? y sin embargo recibió la prueba de Dios. Otro caso, el de Pablo, donde en Gálatas 4:13 dice, Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. en esos casos Dios mandó prueba a sus siervos que andaban perfectos en él. Causa número 3. Posesión demoníaca. Y aquí es bien importante aclarar que esto no aplica para cristianos verdaderos, porque si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de su cuerpo, de ninguna manera puede también tener un demonio viviendo dentro de su cuerpo. Sin embargo, mencionamos esta causa aquí porque es un hecho que hay muchos cristianos sin Espíritu Santo, muchos de los cuales creen que ya son salvos porque un día hicieron una oración de fe y ya, y a los cuales sí podría aplicarles esta causa. Lo que queremos aquí es mostrar ejemplos bíblicos de que los demonios sí pueden producir enfermedad, sea una persona del mundo o alguien que diga ser ya cristiano, pero que no tenga el Espíritu Santo de Dios. En Lucas 13:11 dice, Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. o en Marcos 9:25, donde el Señor Jesús reprende a un demonio diciéndole, espíritu de mudez y de sordera, yo te mando, sal de él. Cualquiera pensaría que eran simples sordera o encorvamiento comunes, pero la Biblia nos revela que en algunos casos de esos, la causa de la enfermedad puede ser un demonio o espíritu inmundo. Causa número 4. Enfermedad natural de la edad.
Exceptuando a los que se vayan a ir en el arrebatamiento de la iglesia, todos tenemos que morir algún día, seamos hijos de Dios o no. Y para que muramos a causa de la edad, el cuerpo tiene que fallar de alguna u otra forma. Y el cristiano simplemente enfermará. Y ahí también será voluntad de Dios, voluntad activa. Veamos ejemplos de varones de Dios que a causa de la edad tenían algunos problemas de salud y que ya no era por causa ni de prueba, ni de castigo, ni de otra cosa, sino solamente por la edad. En Génesis 27:1 dice: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedó sin vista. Nadie podría decir que Isaac el patriarca andaba mal con Dios, ¿verdad? Fue voluntad activa de Dios que Isaac enfermara de los ojos a causa de la edad. También hay casos como el de David, que a causa de la edad tenía un descontrol de su sistema termorregulador y padecía de un frío incontrolable, como lo narra ahí Primero de Reyes 1:1. También en ese caso fue enfermedad de un siervo de Dios, solamente a causa de la edad. Causa número 5. Enfermedad por y para la gloria de Dios. Dice la Escritura ahí en Juan 9:2-3. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y por qué pasó tantos años de esperar en ceguera a aquel hombre sin ser necesariamente un pecador? Pues nada más y nada menos para que un día las manos preciosas del Rey de Reyes se posaran sobre sus ojos y se mostrara su poder. Para la gloria de Dios nada más. Muchas veces el cristiano se pregunta, ¿por qué está pasando tal enfermedad si anda bien en los caminos de Dios y no es ni anciano y aparentemente no está bajo ninguna prueba, dado que incluso puede ser que hasta haya nacido así? Pues para la gloria de Dios, para que su poder se manifieste. Porque Jesús es siempre perfecto, siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Como es el caso de alguien cuyo nombre quizás te suene conocido, el hermano Nick Vujicic, que nació sin brazos y sin piernas, pero que cómo ha usado Dios su vida para la gloria de Jesús. Y no hay que olvidar también las veces en que Dios, también para su gloria, nos puede enfermar para darnos una enseñanza de vida o para mantenernos guardados de algún peligro mayor. En fin, para muchas otras cosas, Dios puede, para su gloria, permitir enfermedad en un cristiano que ande correcto en sus caminos. El problema es cuando no andamos en sus caminos. Ahí sí hay que temer y meditar nuestros caminos, para que entonces la disciplina de Jesús no sea para juicio, sino que sea para salvación, para bendición y para crecimiento en nuestra vida, en nuestro precioso Señor Jesucristo. Si tú conoces otra causa bíblica de enfermedad, te invito a que lo pongas en los comentarios y así somos edificados todos. Dios te bendiga, hermanito. Te mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Martín Bonilla. Esto es La Biblia Dice Así.